A ver si reconoces al autor de las siguientes palabras, muy conocidas por cierto. Emprendamos grandes cosas para Dios. Esperemos grandes cosas de parte de Dios. Bueno, ¿has oído hablar de William Carey? Carey, nada menos que misionero durante 40 años en la India, supervisó el trabajo de traducción de la Biblia a 6 idiomas, pero no es de William Carey que hoy hablaremos. Vamos a hablar de un grupo de creyentes de la Rumania de principios del siglo pasado, con una fe tan poderosa como la de Carey, que emprendieron grandes cosas para Dios y esperaron grandes cosas de parte de Dios, al punto de que, fueron testigos de lo que un autor llama un segundo milagro de Pentecostés. Bueno, de eso trata nuestro relato para hoy, pero antes de darte los detalles, dame el privilegio de saludarte, darte la bienvenida a la continuación de la serie Cuéntame esa historia. Otra vez. ¿Quién la cuenta? Bueno, en mis manos tengo el libro de un autor de nombre Bradley Booth. El título de su obra, no sé si lo puedes ver, Miracle on the Mountain, Milagro en la montaña y otros relatos misioneros verdaderos, dice el subtítulo, publicado por Pacific Press en el año 2012. ¿Y qué dice el relato que nos cuenta Bradley Booth? Bueno, cuenta él que, repito, Rumania de inicios del siglo pasado, exactamente el año 1904, un pastor de nombre Johann Ginter, de nacionalidad rusa, es enviado por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día a Rumania. Llega a Bucarest con la misión de llevar a cabo una serie de conferencias evangelísticas que permitan a, algunos, por lo menos en Bucarest, conocer el Evangelio de Jesucristo. Una de las primeras cosas que él hace después de buscar hospedaje es conseguir a alguien, un profesor, una profesora que le enseñe el idioma local, rumano. Y la consigue, una profesora de nombre Ioana. A través de la interacción con Ioana y las clases, se entera de que localmente, cerca del mismo lugar donde se llevan a cabo las clases de rumano, hay una congregación de creyentes que se reúnen los sábados, dice el relato, que al día siguiente, después de la visita del pastor al grupo local de reuniones, 3 miembros de esa congregación visitaron al pastor Johann. ¿Con qué fin? Bueno, querían saber si el pastor estaba dispuesto a llevar a cabo una conferencia pública para enseñar la palabra de Dios a la gente local en Bucarest. El caso es que, para eso el pastor había viajado desde Rusia hasta Rumania. Pero les dijo, voy a aceptar por supuesto, pero tendrán que esperar que yo aprenda rumano. Apenas estoy comenzando con las clases. Ellos tenían otros planes y no aceptaron el hecho de que el pastor quería esperar varios meses para aprender rumano, podían ser años incluso, y entonces le propusieron que una persona que estaba con ellos, una jovencita de unos 15 años de nombre Helga, ella se encargaría de traducir. Pero el caso es que durante la conversación, Helga tradujo y el pastor Johann se dio cuenta de que ella estaba haciendo lo mejor que podía, pero no estaba al nivel que se requeriría para traducir en un evento público. Así que él trató de, no decir nada en cuanto a la traductora, sino que debían esperar por él, pero ellos se fueron con la idea de que ya el acuerdo estaba hecho. Lo invitaron a ir el próximo sábado a la congregación, él fue, y grande fue su sorpresa cuando él notó, que había más sillas de las que vio la vez anterior, una decoración diferente, y entonces preguntó qué significa esto, y le respondieron, ¡sorpresa! Le respondieron, es que esta noche estaremos comenzando nuestra campaña evangelística y usted será el predicador. Entonces él nuevamente les dijo, pero es que yo no hablo rumano. Y entonces le respondieron nuevamente, Helga va a traducir para usted. No había manera de convencerlos, así que
simplemente el pastor se limitó a regresar a su habitación y orar que Dios hiciera un milagro. Bueno, el caso es que llegó la hora de la conferencia y bueno, otra sorpresa, había más sillas, porque había llegado más gente y había llegado tanta gente al local que muchos estaban de pie y otros estaban sentados en el suelo. Bueno, entonces él, en el nombre de Dios, comenzó, pero no pasó mucho tiempo sin que se diera cuenta de que el mensaje no estaba llegando. ¿Y cómo lo sabía? Porque los rostros de los oyentes eran rostros inexpresivos. ¿Y saben lo que hizo? Bueno, él paró, detuvo la conferencia y entonces dijo a la congregación, por supuesto en ruso: creo que sé qué es lo que está pasando. Es que no oramos. Al principio no oramos. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta reunión para que Él bendiga lo que se va a decir y su nombre sea glorificado. Bueno, él oró. Y curiosamente oró de una forma que parece que estaba aludiendo, haciendo referencia a ese milagro del Pentecostés. Porque dijo algo así: Señor, de la misma manera como tú poderosamente te manifestaste a través de tu Santo Espíritu cuando tu iglesia estaba naciendo y tu palabra fue predicada con poder y todos entendieron tu palabra. Manifiéstate de la misma manera en esta ocasión. Bueno, parece que estaba orando por un segundo Pentecostés. Y entonces comenzó a hablar del amor de Dios. Es decir, el mismo tema que había estado predicando antes, pero que no habían entendido. Y él no se dio cuenta de que Helga, la jovencita, no estaba traduciendo. Pero él siguió predicando. Él se dio cuenta de que ahora sí había señales de emoción en la congregación porque algunos estaban llorando. Entonces le preguntó a Helga: ¿qué está pasando? Entonces ella, en su ruso parapeteado, le dijo: pastor, seguir predicando. Ellos entender que usted está hablando rumano. Entonces el pastor Johann entendió que delante de sus propios ojos Dios estaba haciendo un verdadero milagro. Un segundo Pentecostés. ¿Y cómo lo confirmó? Porque al final de la charla, no mencioné al principio que había 6 policías allí presentes con su arma de reglamento. Uno de ellos le dijo: pastor, si usted quiere, yo puedo seguir ayudándolo para que aprenda más el rumano. Y dice el relato que uno de los 6 policías, al final del ciclo de charlas, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué lecciones podemos extraer? Bueno, obviamente la primera, que no hay nada imposible para Dios. Este es el mismo Dios que capacitó a los discípulos para que en el día del Pentecostés hablaran idiomas que no conocían y lo hablaran en una forma tan perfecta que los que escucharon pudieran entender también de manera perfecta. Está en la Biblia, Hechos capítulo 2. Pero además es el Dios que puede capacitar a los que escuchan en Rumania de principios del siglo pasado para que ellos puedan entender en perfecto rumano lo que el pastor Johann está predicando en ruso. Estas son las cosas de Dios. Pero hay una segunda lección, quizás, que no quiero que se escape. Y es una que podemos resumir de esta manera. Cuando sepamos que estamos haciendo la obra de Dios, y no hay duda de que es la obra de Dios que estamos haciendo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos en nuestras manos, creyendo plenamente que Dios se encargará de los resultados. Bueno, es algo parecido a lo que Carey dijo y que mencionamos al principio. A ver, ¿cómo dice? Emprendamos grandes cosas para Dios. Esperemos grandes cosas de parte de Dios. Y dicho esto, solo me resta recordarte: no importa cuán grande sea el desafío que estás enfrentando, lo enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.